una función racional propia. Eso no es. No oigo. Que no deben ni terminación con los números que nos brindan. A ver, pregunto que si es una fracción racional propia. Sí, profe. Si eso no es. Sí, profe. Sí es. Muy bien. Entonces voy a descomponerla en fracciones parciales. ¿La puedo descomponer en fracciones parciales? Sí. ¿Por qué? Porque puedo factorizar el denominador. Si yo factorizo el denominador, me va a quedar así. Perdón. X cuadrada más 3 por X cuadrada más 1. ¿Sí o no? ¿Eh? Sí, profe. Ahí está. Son factores cuadráticos. Para este factor, ¿cómo va a ser la fracción parcial? Rápido. ¿Cómo va a ser? ¿Sería X cúbica? No. A ver, para este factor va a ser así. ¿Qué pongo aquí en el numerador? ¿Cómo quedamos que iba a ser? A. ¿Cómo? A. ¿Cómo va a ser? AX. Quienes vayan a presentar trabajo, pongan atención, por favor, porque esto lo van a aplicar. Si es un factor cuadrático el denominador, ¿cómo debe de ser el numerador? ¿Cómo debe de ser? Igual a un factor cuadrado. ¿Cómo debe de ser? AX más E. ¿Cómo? AX más E. ¿Por Digo, qué? más B. Más B, más B. Tiene que ser lineal. ¿No? Lineal. Sí, Pongan profe. atención los demás, por favor. Pongan atención. A ver, con este, ¿cómo va a ser? También es cuadrático. Pongan sus cámaras, por favor. ¿Cómo va a ser con este? CX más B, profe. Cx más d. ¿Por qué? Porque si este es cuadrático, este tiene que ser lineal. Si este fuera lineal, sería nada más una letra. ¿Sí o no? Pongan atención, por favor. Bien. Hay que encontrar los valores de A, B, C y D. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que se hace en estos casos. Desarrollo. Este entre este a este por este. Yo una vez lo hago aparte. B, AX, BX cuadrada, AX cúbica. Entonces va a ser AX cúbica, BX cuadrada, más AX más B. ¿Sí o no? Más este entre este a este por este. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. profe.
cx cúbica, dx cuadrada, 13x más 3d. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fíjense cómo es la misma receta, cómo es la misma receta que hemos estado haciendo. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cuál era la siguiente parte de la receta? Juntar Simplificar. cúbicos. Cúbicos. A más C. A más C son los cúbicos. Luego cuadráticos. ¿Quiénes son cuadráticos? B y D. Lineales. ¿Quiénes son lineales? A y 3C. Independientes. 3D más B. ¿Sí o no? ¿Se entendió o no? Sí, Vean profe. esto. ¿Qué hago? Igualo coeficientes. Cúbico con cúbico. Significa que A más C debe de valer ¿cuánto? 1. Cuadrático. B más D, no tengo cuadrático, debe de valer 0. Lineal. A más 3C debe de valer 2. Independiente. 3D más B debe de valer 0 porque no tengo independiente. ¿Sí o no? Ahora, Sí, profe. ¿cómo le hago para sacar esos coeficientes? Aquí no funciona lo de la regla de Heaviside. ¿Por qué? Porque los factores son cuadráticos, solamente funciona cuando son lineales. Se puede aplicar esa regla, pero necesitamos tener conocimientos de variable compleja para poderlo hacer cuando son cuadráticos o cuando son cúbicos. Obviamente, pues esos conocimientos solamente los podríamos tener si vemos álgebra lineal y si profundizamos más sobre el tema. En pocas palabras, si metemos en la retícula matemáticas 5 y matemáticas 7, 8 y 9, y obviamente que quiten lo que no funciona, ¿sí? Lo que quita el tiempo, ¿vale? Entonces vamos a resolver este sistemita. ¿Cómo lo resolvemos? No es difícil. Aquí estamos viendo que es sencillito. Yo de aquí puedo despejar de estas dos. Vean cómo estas dos ecuaciones dependen de las mismas variables. Si yo de aquí despejo a A, me va a quedar que es 1 sobre C, y si la sustituyo aquí me va a quedar perdón, 1 menos C más 3C igual a 2. Y ya de ahí puedo sacar cuánto vale C, porque me va a quedar que C vale 1/2, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y si C vale 1/2, A también va a valer 1/2, porque la sacaría de aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, ahí está. Ahora voy a encontrar a B y a D. De aquí puedo darme cuenta que B es menos D. Y si la sustituyo aquí, me va a quedar 3D menos D igual a 0. Me va a quedar que D vale 0. Y si D vale 0, B vale 0. Entonces estaba sencillito el ejercicio. Eso significa que las fracciones parciales serían estas. O sea, un medio de x, un medio de x entre x cuadrada sobre 3. Perdón, x cuadrada más 3. ¿Están de acuerdo? B vale 0, entonces ahí nada más va a quedar un medio de x. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Más esta. ¿Y esa cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Qué le pongo?
¿Qué pongo? Es 0 sobre x cuadrado más 1. No, es un medio de x sobre x cuadrado más 1. Un medio de x sobre x cuadrada más 1. ¿Sí o no? Así es. D vale un medio, D vale 0. ¿Sí están de acuerdo? Esto viene siendo esto. Ya de una vez estoy haciendo la integral de cada una. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí se va entendiendo o no se va? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Este ejercicio está muy fácil. ¿Por qué está muy fácil? Porque esto no tiene término lineal. Si tuviera término lineal, tendríamos que completar y separar. Hacer lo que hicimos en las otras. Pero como no tiene término lineal, esto ya está muy sencillo. Y de hecho, la fórmula que vamos a aplicar para integrarlas, ¿cuál es? ¿Cuál es? U a la m. No. No. ¿Cuál es? A ver, esto ya se los expliqué. Les dije cuál era la que generalmente íbamos a aplicar y cuáles eran las que generalmente íbamos a aplicar cuando se separaba. ¿Cuáles? La de du sobre u. U sobre U. ¿Aquí quién es U? X al cuadrado más 3, ¿no? ¿Cuánto vale de U? 2x diferencial de x. ¿Qué pasa? Le hace falta el 2. ¿Sí o no? Se elimina, ¿no? Y sacar el medio. Se lo pongo afuera dividiendo. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Y entonces va a quedar un cuarto. ¿Se entiende por qué es un cuarto? Porque este medio que tenía lo saco. Y con el 1 medio que le tengo que poner al meterle el 2, me va a quedar un cuarto. ¿Sí o no? Así es, profe. Ahí está. Ahora, es de 0 a 1. Ahora hago esta. Saco el 1 medio. Nuevamente U es x cuadrada más 1, du es 2x de x. Le hace falta el 2, se lo pongo afuera dividiendo. Va a ser lo mismo, un cuarto, ¿sí o no? ¿Oigo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahí está. Entonces, evalúo las integrales porque son definidas. Esta, en el superior, me va a quedar un cuarto del logaritmo de 4. Un cuarto del logaritmo natural de 4. En el inferior va a ser logaritmo de 3. ¿Sí están de acuerdo? Más un cuarto por logaritmo de 2 menos logaritmo de 1. Logaritmo natural de 1. ¿Sí o no? O sea que esto puede quedar así, un cuarto por, fíjense bien, este logaritmo y este logaritmo se están sumando. Y la suma de logaritmos es igual al logaritmo del producto. Entonces sería logaritmo de 4 por 2, 8. ¿Se acuerdan de esa propiedad de los logaritmos? ¿Sí o no? Sí, profe. Estos dos logaritmos son negativos. Si factorizo al menos, me va a quedar menos logaritmo de 3 más logaritmo de 1. Entonces, logaritmo de 3 más logaritmo de 1 es lo mismo que logaritmo de 3 por 1, que sería 3. Entonces sería menos logaritmo de 3. Pero una resta de logaritmos es el logaritmo de un cociente. O sea que me va a quedar así. Menos logaritmo de 3. Y luego, una resta de logaritmos. A ver, miren, lo voy a poner
lo voy a ver para que no se, porque si no va a haber problemas. Estoy seguro que muchos ni están entendiendo lo que les estoy diciendo. A ver, ¿están de acuerdo con eso, sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. A ver, ahora sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este signo, si yo lo dejo así, está bien. Pero lo voy a simplificar. Estos dos logaritmos es una suma de logaritmos. Una suma de logaritmos es el logaritmo del producto de los logaritmos, o sea que sería logaritmo de 8. ¿Vale? Y luego Sí. de esos dos logaritmos saco el signo menos y me va a quedar logaritmo de 3 por 1, 3. Si yo lo dejo así, insisto, está bien, pero yo lo estoy simplificando. Ahora, una resta de logaritmos es igual al logaritmo del minuendo, perdón, sí, del minuendo, entre el sustraendo. ¿Sí se sabían esta propiedad o no? No, profe. No, para mí. Bueno, pues ese tiene que repasar las propiedades de los logaritmos, chavos. Pero si lo dejan así está bien. A ver, vamos a ver cómo lo pone el libro. A ver. Creo que, a ver, ¿qué capítulo es este? El 7.4. No lo tengo. Entonces vamos a tratarlo de hacer con el matemática. A ver. A ver, vamos a hacerlo con el matemática. Fíjense, integral de 0 a 1. De x. A ver, díctenmelo por favor. En el numerador tenemos x cúbica, ¿qué más? Más 2x. Más 2x entre X cuarta. Más 4x cuadrado. más 4x cuadrado. 3, Más ¿verdad? 3. Se le olvidó poner el signo de x. Ok. De x. A ver, vamos a ver. Un cuarto. ¿Se acuerdan que les había dicho que para matemática log es logaritmo natural? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, Un profe. cuarto de logaritmo natural de 8 tercios. ¿Sí se fijaron? Si ustedes lo ponen así está bien, pero lo correcto es simplificar y obviamente aquí estoy aplicando propiedades de los logaritmos. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Vamos a dar una introducción de lo del tema de integración numérica, que es la siguiente parte. Ya no vamos a ver estas estrategias lo de sustituciones diversas, eso ya no nos va a dar tiempo. Pero lo de integración numérica sí. Numerical integration. Caray, ¿dónde está? Caray. ¿Están ahí todavía, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Yo creo que es mejor si lo busco así.
Hija de su infloy. ¿Cómo ven? ¿Cómo dijo que se llamaba el tema, profe? 495 es la 495. ¿Están viendo, verdad? Sí, profe. Miren, esta es la última parte propiamente de las integrales que vamos a ver. Lo que faltaría sería nada más platicar un poquito acerca de sucesiones y series. Y es la integración aproximada o integración numérica. ¿A qué se refiere esto de la integración numérica? Miren, algo muy importante. Por eso es necesario que este tema lo analicemos. Todas las funciones se pueden derivar. Todas las funciones se pueden derivar. Pero no todas las funciones se pueden integrar. Hay algunas integrales cuya antiderivada es imposible, no existe. Acuérdense que nosotros lo que hacemos es, al integrar, hay dos tipos de integrales definidas e integrales indefinidas. ¿Cuál es una y cuál es otra? Rápido. La que nos da unos límites para integrar y la otra no. Ok. La que nos da los límites es la definida. Ya sabemos que pues, geométricamente eso es el área bajo la curva. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Y para encontrar esa integral, lo que hemos hecho es aplicar el teorema fundamental del cálculo. Sacamos la antiderivada y evaluamos la antiderivada en los límites. Antiderivada en el superior menos antiderivada en el inferior. ¿Sí o no? ¿Sí? Así es como hemos estado sacando las derivadas. Bien. Pues hay funciones que no tienen antiderivada o no tienen primitiva, también se le llama así. Por ejemplo, estas no tienen antiderivada. E a la x cuadrada no tiene antiderivada, tampoco tiene antiderivada 1 más x cúbica. Entonces, si no tienen antiderivada, yo no puedo evaluar. Acuérdense, si digo que no tienen antiderivada, quiere decir que no tienen integral indefinida. Y si no tienen integral indefinida, pues tampoco puedo obtener la integral definida, porque para poderlo hacer necesito hacerlo con la antiderivada, puesto que siempre he estado aplicando el teorema fundamental del cálculo. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Necesito que me pongan atención y no me estén dando el avión. ¿Vale? Sí, profe, está bien. Está bien, profe. Sí, profe. Estoy escuchando ahí como que nada más responde una persona o... Bien. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar estas integrales? Pues precisamente lo vamos a hacer de forma numérica. ¿Qué significa? Algo muy importante. Fíjense bien. No todas las funciones no todas las funciones tienen antiderivada. Ojo, no todas las funciones tienen antiderivada, pero todas las funciones se puede obtener su integral definida, ya sea mediante el teorema fundamental del cálculo o de forma numérica. De forma numérica generalmente se aplica cuando no tiene antiderivada la función que se desea integrar. Es decir que para sacar estas integrales tengo que hacerlo de forma numérica y es lo que compete a esta parte. Ahora, ¿cómo es que lo vamos a hacer numéricamente? Pues tenemos que partir de la definición geométrica de la integral. Geométricamente la integral es el área bajo la curva. Por lo tanto, una integral definida geométricamente es el área bajo la curva. Entonces yo puedo aproximar esa área bajo la curva
mediante rectángulos. Aquí estamos hablando de lo que vimos anteriormente con las sumas de Riemann, ¿se acuerdan? Básicamente lo que vamos a ver son sumas de Riemann. Nada más que las sumas de Riemann, obviamente sumas de Riemann finitas, no se espanten porque las infinitas son las que tenían ahí, a veces era difícil. Sumas de Riemann finitas, es decir, vamos a dividir el intervalo de integración en una partición y lo vamos a hacer mediante rectángulos. ¿Sí están de acuerdo? Obviamente, esta forma me va a dar una aproximación nada más. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Y obviamente va a depender esa aproximación si lo hago por la derecha o por la izquierda. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Más grande sea la partición, va a haber una mayor exactitud. Entonces, hacerlo con rectángulos es una forma. Y básicamente viene siendo pues algo parecido a las sumas de Riemann. Aunque aquí para una mayor aproximación lo que se suele hacer es que sea con el punto medio, o sea que el punto muestral sea el punto medio. Recuerden que ese punto muestral determina la altura de los rectángulos. ¿Sí se fijan que en cada uno de los casos el punto muestral determina la altura de los rectángulos? Por eso es que aquí es por la izquierda, aquí es por la derecha, pero pues se ha demostrado que el más eficiente pues es el punto medio. Por eso se le llama regla del punto medio. Es decir, esta integral definida yo la puedo aproximar mediante la suma de rectángulos considerando su punto medio, y entonces cada rectángulo, su área es la base, que es el delta X, la partición, por la altura, que es la función evaluada en ese valor muestral, que va a ser el punto medio. Esta es la forma más sencillita de la integración numérica, pero no es la única. Hay otra regla que se llama regla del trapecio, y obviamente la regla del trapecio pueden ustedes ver que es más exacta. ¿Sí se fijan? La aproximación va a ser mejor. ¿Sí o no? Vean. Es más exacta esta que esta. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces la regla del trapecio, como su nombre lo dice, se basa en la suma de n trapecios. Si ustedes recuerdan, la formulita del área del trapecio era semisuma de las bases por altura sobre 2. Perdón. Sí. Suma de las bases por altura sobre 2 o semisuma de las bases por altura. Entonces, vean cómo cada trapecio, su altura es esta. Esta es su altura, ¿sí o no? ¿Sí? Viene siendo el delta X. Y las bases son estas. Entonces, por ejemplo, para este trapecio, su altura, una de sus bases es la función evaluada en x0 y la otra es la función evaluada en x1. Para el siguiente, una de las bases es la función evaluada en x1 y la otra la función evaluada en x2. Es decir, cada trapecio sucesivo van a tener en común una base. Por eso es que la fórmula es así. Base, ya dijimos que, altura, la altura es el delta X, ¿sí están de acuerdo? Por promedio de las bases que vienen siendo, pues, en este caso, pues, lo que yo pensaría que son alturas, que sería f de x0 más f de x1 entre 2. Luego del otro sería f de x1 más f de x2, pero como estoy repitiendo f de x1, por eso se multiplica por 2, y se fijan que este 2 es porque es común, ¿verdad? Cada siguiente trapecio tiene en común una base, menos la inicial y la final. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Esa es la regla del trapecio. Y hay una última que es el método de Simpson. La regla del Simpson. La regla de Simpson es más exacta.
porque esta ya se basa en parábolas. Obviamente, vamos a dejarle nada más hasta aquí. Mañana vamos a hacer ejercicio con estos dos métodos, con el método de los rectángulos y el de los trapecios. Ahora, cada uno de estos métodos obviamente va a tener un error y hay que calcular precisamente ese error. Hay unas formulitas aquí que se utilizan para evaluar, para conocer el error. Y bueno, y ya mañana veríamos nada más también el método de la regla de Simpson. Y ya sería el tema de integración numérica. Visto pues un poco rápido, pero pues es que no nos ha ganado el tiempo, ¿no? Tengo una duda, profe. ¿Qué pasó? Con respecto a estos métodos que vamos a utilizar, siempre No, eso no lo voy a poner en el trabajo. No, ya sería también ya mucho. No, miren, el trabajo nada más va a ser que desarrollen un problema, por ejemplo, de fracciones parciales, ¿sí? Y que lo expongan. Nada más. Entonces, estudien fracciones parciales, nada más. Vimos también el método de sustitución trigonométrica, pero si yo les digo que estudien el método de sustitución trigonométrica, pues ya los voy a... Pues ya no se vale, ¿no? Nomás concéntrense con fracciones parciales bien. Y necesito que me digan quiénes son, me manden al WhatsApp, pero mándenme grupo y nombre, para saber cuántos son y entonces ver cómo se va a hacer. ¿Ok? Sí, profe, está bien. Bueno, pues nos vemos, que estén bien. Buenas noches. Profe, tengo una duda, profe. Mañana son las segundas, recuerden, segundas a las 8:30 de la noche. ¿Qué pasó? Solamente era la hora, profe, de la segunda. ¿Qué pasó? Ya nada, profe, gracias. Órale, pues. Pueden, estudien juntos, júntense a estudiar, mándense